Sí, así es. Es bastante frecuente, más o menos el 30% se dice que de la población que va a cursar con un cuadro de infección en su vida, pero obviamente que esto va a depender mucho de si sos hombre, sos mujer, la edad, las mujeres más bien en la etapa sexualmente activa Ujú. y las mujeres después del periodo de la menopausia. En estas dos etapas principalmente es bastante más frecuente de que desencadenen algún cuadro de infección. En los hombres, por un tema del largo de la uretra, es mucho menos frecuente, pero también se da. Bien, perfecto. O sea que las mujeres son es a las que más frecuentemente le puede llegar a pasar. Exactamente, sí. Ujú. Tanto en la etapa de la premenopausia como en la etapa de la posmenopausia, sí. Bien. ¿Y cómo se adquiere una infección? O sea, ¿cómo se da la situación de una infección urinaria? Obviamente que, como te decía, dependiendo de si sos hombre, mujer o en la etapa de la vida, depende si es algún germen del área del intestino, que está muy cerquita del área de las vías urinarias, entonces puede migrar un germen intestinal e infectar, o puede ser un germen que venga desde afuera. No se producen por compartir toallas, porque es algo que la gente me pregunta mucho, compartir toallas o que sean de transmisión sexual. Ujú. Durante las relaciones sexuales puede algún germen del intestino entrar a la vía urinaria, pero no es que se transmitan sexualmente. Esas son principalmente las dos maneras. O en aquellos pacientes que a veces no vacían bien su vejiga por algún tema propio de la vejiga, que se genera como orina estancada, lo que decimos, es una retención de orina, y esa orina ahí, yo les digo a las chicas, es como el agua de un florero que no se cambia, Claro. genera que el estanque genere la predisposición a que crezcan bacterias en la orina y ahí también se produzca infección urinaria. Pero principalmente son bacterias intestinales o de la zona de la piel al costadito de la uretra que generen la infección. Bien, ¿y hay posibilidades, por ejemplo, de utilizar un baño que no es el de nuestras casas, por ejemplo? ¿Que se contagie de esa manera? Sí. No es lo frecuente, la verdad. Bien, pero eso también es una frase que escuché muchas veces de que hay gente que por ahí Sí. aguanta no ir a orinar a un baño que no sea el de su casa porque no sabe quién lo usó, porque bueno, piensa justamente en una infección de este tipo, entonces la descartamos como posibilidad. Es más, al contrario, el no hacer pis, el retener pis, es lo que va a generar a futuro infección urinaria. Así que sería justamente lo contrario. El no ir a un baño genera las infecciones. Mire Ujú. usted. Bien, bueno, ahí vamos desmitificando algunas cuestiones, porque como yo decía, es un tema que se conoce mucho, pero bueno, a veces actuamos más por lo que creemos o por lo que escuchamos que por lo que verdaderamente dice la evidencia, ¿no? Y que en este caso también está bueno para evitar, primero, un autodiagnóstico y por otro lado también, doctora, me imagino que eso lleva muchas veces a pensar en tratamientos que no siempre son los acertados. Tal cual, tal cual. Generalmente, yo le digo a las chicas, cuando es un primer episodio de una infección de una chica joven que nunca ha tenido antes, que no tiene ningún factor de riesgo, que no tiene diabetes, que no tiene alteraciones de las vías urinarias, se puede llegar a tratar, siempre obviamente indicado por un médico, pero se puede llegar a tratar sin necesidad de hacer un cultivo de orina. El cultivo de orina es lo que a nosotros nos confirma qué tipo de germen es el que infecta. En esos Ujú. casos se puede hacer. En todos los demás casos, ya cuando la infección urinaria recurre, que tuvimos más de 3 episodios en 6 meses o más de 5 episodios en un año, en esos casos, o ya simplemente en el segundo o tercer episodio, es necesario que el médico nos pida un cultivo de orina para saber bien qué germen es el que tenemos que tratar y ver qué antibiótico es específico para ese germen. Una información que es súper importante para mí que conozcan todos los que escuchan, tanto farmacéuticos como pacientes, como todos en general, es que dejen de usar ciprofloxacina. Lo digo con nombre porque justamente es la Sí. droga que ya no hay que usar y actualmente es la más usada. Uno cuando va y sin indicación compra una medicación, o un farmacéutico sin indicación de un médico receta o aconseja una medicación, te aconseja la ciprofloxacina, que en nuestro medio ya se vio que tiene una alta resistencia y se usa para ciertos casos específicos, pero no para estas infecciones urinarias que son bajas, digamos, infecciones urinarias no complicadas. Así que, por favor, no compren más ciprofloxacina ni receten más ciprofloxacina para estos cuadros. ¿Y Bien. por qué aparte digo que es muy importante hacer el cultivo cuando hay infecciones urinarias repetitivas? Porque muchas veces, y eso es lo que yo actualmente veo más, no son infecciones urinarias lo que la persona tiene,
siente un ardor, siente deseos frecuentes de orinar, y esos síntomas los puede dar un montón de otras patologías que cada vez estamos estudiando más, que no son infecciones urinarias. Entonces, recibo mucha gente, muchos pacientes, que me dicen, me vengo tratando por infecciones hace 2 años. Y les pregunto, ¿te hiciste cultivo? No, no tengo cultivo. Y de repente les hacemos un cultivo y vemos que nunca tuvo una infección urinaria y que esos síntomas que eran interpretados como infección no lo eran. Entonces, el cultivo es muy importante para dar el antibiótico correcto cuando sea una infección, y más importante aún, descartar que capaz que nunca haya sido una infección y empezar a estudiar los otros problemas que puede tener la vejiga. Sí, ahora entiendo perfectamente esto. O sea que, por lo tanto, no ha de sorprendernos, por un lado, que podamos llegar a tener una infección, pero si vemos que se empieza a repetir, ahí sí va a ser necesario, digamos, como que puntualizar bien, hacer un análisis exhaustivo y el cultivo. Exactamente, exactamente. Hay que descartar, siempre lo ideal es ver un médico, que el cultivo lo solicite un médico y que se descarten muchas otras patologías, que no tengas cálculos en la vejiga, cálculos en los riñones, por mencionar algunas, pero hay un montón de otras cosas que simplemente dando antibióticos no vamos a resolver, y lo único que vamos a generar con el tiempo es resistencia a esos antibióticos, que es justamente lo que estamos intentando de que no suceda. Sí, claramente, ¿no? Qué gran problema que tenemos ahí. El tema es que llega un momento donde uno se queda prácticamente sin opciones de los antibióticos comunes, y hasta incluso se vuelve mucho más caro, mucho más difícil, y los tratamientos uno va anulando, digamos, y se queda sin herramientas para tratar, sobre todo cuando son tan recurrentes. Tal cual, eso nos pasó con la ciprofloxacina. Antes se usaba muchísimo, funcionaba muy bien, y en la actualidad hay un montón de resistencia y los gérmenes ya la consideran como algo que no les genera efecto, no mata a los bichos ya. Eso, qué preocupante. Bueno, acá ya la gente nos está escuchando bastante bien, doctora, y atenta a este tema, y me preguntan si en los niños también debemos tener en cuenta estos criterios. Sí, los niños son una población completamente diferente, sí. Los gérmenes son otros, los mecanismos de contagio son completamente diferentes, por eso en ellos no son estos criterios. Siempre hay que consultar en caso de infección urinaria y los tratamientos van a ser diferentes. Muy bien, entonces vaya con el pediatra quien nos esté escuchando y nos manda este mensajito. Bueno, siguiendo un poco, doctora, con poder conocer sobre esto, ¿qué hacemos mientras se cumple con el tratamiento indicado una vez que, bueno, se llega al médico, se hace la consulta, hay una infección urinaria y nos dan un tratamiento farmacológico, pero con qué otros hábitos debo acompañar? No hace falta que hagamos reposo. Sí, al principio, como la vejiga se inflama, por ahí un analgésico que te ayude a pasar el cuadro inicial, que generalmente dura 1 o 2 días, ya después no tiene por qué doler. No tenemos que hacer reposo, sí tenemos que tomar mucho líquido, porque eso nos ayuda a barrer los gérmenes. Los gérmenes ingresan, yo comento, como trepando sí. Por la uretra, así de esa manera ingresan. Y una manera de expulsarlos, ayudando al antibiótico, es barrando hacia afuera con mucho líquido. Entonces tomar 1,5 litros, 2 litros de agua por día está bien, sería lo correcto. Y evitar las cosas ácidas, aunque sean los primeros días, el alcohol, el mate, los cítricos, y la naranja, mandarina, evitar los picantes, alcohol, todo lo que sea ácido para la boca, también es ácido para la vejiga. Y eso, por ahí en un momento sintomático inicial durante la infección urinaria, evitarlos para no agregarle más sintomatología. Pero no es que hay que hacer reposo ni nada. Lo que sí es muy, muy, muy importante es que si este cuadro de dolor, de infección, se acompaña de fiebre, hay que sí o sí consultar a un médico, porque las infecciones en la vejiga solamente no dan fiebre. Entonces, si el cuadro se acompaña de fiebre, estamos hablando de que ya es un cuadro más sistémico y no es simplemente una infección urinaria baja. Así que muy atentos con eso. Las infecciones urinarias de vejiga no generan fiebre. Perfecto, para tenerlo en cuenta. Hay una palabra, doctora, que la gente habitualmente la utiliza para referirse a las infecciones urinarias, que es la palabra cistitis. Cuando vos preguntás, tal vez no te dice infección urinaria, no estoy con una cistitis, entonces va y viene el baño, sentís que te das cuenta que está dolorida, pero ¿está bien usado ese término? ¿Es correcto? ¿Es forma de definirlo también? Cistitis es inflamación de vejiga. Ajá. La inflamación de vejiga puede ser por una infección urinaria, como puede ser por un montón de otras cosas. O sea, infección es una cistitis, pero no todas las cistitis son por infección.
Perfecto. Entonces, la manera que tenemos nosotros de diferenciar cuándo es por infección y cuándo no es por infección es como te comentaba con el cultivo de orina. Si la persona tiene esos síntomas de ir frecuentemente al baño, de día, de noche, molestias, urgencias, y se hace 2 cultivos y los 2 dan negativos, ya de medio que descartamos la presencia de una infección urinaria y tenemos que empezar a estudiar todas las otras enfermedades que existen que generan estos síntomas y que no son generadas por gérmenes.